¿Sabes cuál es la diferencia entre alguien emocionalmente débil y una mente realmente poderosa? No está en cuánto siente, sino en cuánto muestra y cuándo lo hace. Porque hay momentos en la vida donde mostrar tus emociones es como entregar tus armas antes de entrar a la batalla, donde el simple gesto de nerviosismo, de frustración o de desesperación puede usarse en tu contra. ¿Y sabes qué hacen las personas verdaderamente inteligentes? No se quiebran, no se justifican, no se delatan. En estas situaciones que tú también has vivido o vas a vivir, no muestran nada, porque entienden que el verdadero poder no está en reaccionar, sino en dominarse. Quédate, porque lo que vas a aprender hoy puede cambiar por completo la manera en la que enfrentas cada momento crítico. Antes de empezar, quiero que hagas algo simple pero poderoso. Escribe en los comentarios esta frase: desde hoy, mis emociones son mías, no del entorno. Hazlo ahora, no solo para dejar tu huella, sino para que esta idea se grabe en tu subconsciente. Cuando la escribes, la afirmas, y cuando la afirmas, empiezas a cambiar. Número 1. Durante una discusión acalorada. Durante una discusión acalorada, lo más tentador es dejarse llevar por el impulso de responder de inmediato, de levantar la voz, de querer tener la última palabra. Pero justo ahí, en medio del fuego, es donde más importa mantener la calma. No para ceder ni para aparentar debilidad, sino para demostrar verdadero dominio de uno mismo. Porque cualquiera puede gritar, pero no cualquiera puede guardar silencio cuando todo en su interior le exige explotar. Esa es la verdadera fuerza. Cuando estás en una conversación que se está volviendo tensa, tu cuerpo lo siente, el corazón late más rápido, las manos se tensan, la respiración se agita. Son señales de que la emoción ha tomado el control. Y si no eres consciente de eso, la emoción hablará por ti. Y cuando ella habla, las palabras ya no construyen, solo destruyen. Por eso el primer paso es simple pero poderoso. Respira, tómate un instante, incluso si son solo unos segundos. Esa pausa puede marcar la diferencia entre escalar el conflicto o desactivarlo. Escuchar antes de responder parece algo obvio, pero en medio de una discusión casi nadie lo hace. Estamos tan enfocados en lo que vamos a decir, en cómo vamos a defendernos o atacar, que ni siquiera prestamos atención real al otro. Y aquí es donde entra una habilidad que transforma cualquier situación: la presencia. Estar presente no significa estar callado, significa estar atento. Escuchar con la intención de comprender, no con la intención de contraatacar. A veces, solo con escuchar de verdad, ya estás desarmando al otro, porque le estás mostrando que tú no estás ahí para competir, estás ahí para entender. Mantener un tono tranquilo cuando el otro grita no es fácil, pero ahí es donde se gana. Porque el tono no solo comunica palabras, también transmite control. Si tú hablas con serenidad, obligas al otro a bajar también su intensidad. Es casi instintivo. Nadie puede pelear solo. Y si no le das combustible al fuego, se apaga. Puedes mirar a la otra persona a los ojos y decir lo que piensas, con claridad, con firmeza, pero sin perder la compostura. Eso no es callar, es hablar desde un lugar más alto. Hay algo muy poderoso en saber que, sin levantar la voz, sin entrar en el juego del enojo, puedes decir lo que tienes que decir y mantener tu integridad intacta. No se trata de ganar la discusión, se trata de no perderte a ti mismo en ella. Porque muchas veces, cuando todo termina, lo que más pesa no es lo que el otro dijo, sino cómo tú reaccionaste. Y ahí, si fuiste impulsivo, te quedas con esa sensación de haber fallado contigo mismo. Pero si fuiste sereno, incluso si no llegaste a un acuerdo, te vas con la frente en alto. Desde la perspectiva del estoicismo, esto tiene un sentido profundo. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Una discusión no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo des. El verdadero enemigo no es el otro, sino la reacción descontrolada que permites que crezca dentro de ti. Ser estoico en medio de un conflicto es recordar que tú decides cómo responder y que en esa elección está tu libertad.
Al aplicar este principio una y otra vez, empiezas a ver un cambio, no solo en ti, también en los demás. La gente nota esa calma, esa seguridad, esa forma diferente de estar presente en medio del caos, y empiezan a responder distinto. Ya no eres el que pierde el control, eres el que lo tiene. Eso genera respeto, incluso admiración, porque la calma es magnética, es rara, y por eso es valiosa. Así que la próxima vez que sientas que la discusión te arrastra, que todo va a explotar, haz una pausa, respira, escucha. Habla con calma, no para que el otro cambie, sino para que tú no te pierdas, porque al final el objetivo no es salir ganando, es salir en paz. Número 2. Al recibir una crítica, injusta o no. Recibir una crítica, especialmente cuando creemos que es injusta, toca una fibra muy sensible dentro de nosotros, el orgullo. Y cuando el orgullo se siente amenazado, la reacción inmediata es levantar un muro, defendernos, justificar cada paso, devolver la crítica con más fuerza. Pero justo ahí, cuando todo nuestro ser quiere reaccionar, es cuando más necesitamos detenernos y escuchar de verdad. No porque la crítica siempre tenga razón, sino porque incluso en la crítica más torcida puede haber una oportunidad para conocerte mejor y crecer en inteligencia emocional. Lo primero que debemos recordar es que la crítica no te define. Lo que alguien dice sobre ti habla tanto de su percepción como de tu comportamiento. Y eso cambia todo. Porque si la crítica viene de un lugar de frustración, envidia o simplemente de una mala interpretación, tú puedes elegir no absorberla como una verdad absoluta. Escuchar sin reaccionar es un acto de poder interior. Es como si decidieras ponerte una armadura invisible. Las palabras llegan, pero no atraviesan tu centro. No porque no te importe, sino porque tú eliges cómo recibirlo. Cuando alguien te critica y tú simplemente agradeces con serenidad, no estás cediendo, estás tomando el control. Un simple "gracias por tu comentario, lo voy a considerar" puede desarmar cualquier ataque. No porque finjas humildad, sino porque muestras que no necesitas entrar en el juego emocional para tener valor. Y luego en silencio, con calma, haces lo más importante, analizas. ¿Hay algo de cierto en lo que dijeron? ¿Hay una parte que puedas usar para mejorar? ¿O fue simplemente una opinión ajena que no refleja quién eres realmente? Esa evaluación honesta es oro, porque ahí es donde creces, incluso en los momentos incómodos que menos esperas. Reaccionar con rabia o sarcasmo puede darte una victoria momentánea, pero a largo plazo te roba claridad. Te nubla, te impide ver si quizás esa crítica te estaba mostrando un punto ciego. No todos los comentarios que duelen son injustos. A veces duelen porque son verdad y no queríamos verlo. Y si tienes la valentía de escuchar sin tomártelo personal, puedes transformarlo en una mejora real. En una versión de ti que ya no reacciona, sino que responde desde la reflexión. El estoicismo nos recuerda que no controlamos lo que otros dicen, pero sí lo que hacemos con eso. Séneca decía que lo que nos hiere no es la crítica en sí, sino nuestra interpretación de ella. Así que, cuando alguien te juzga o te señala, recuerda que tu valor no está en lo que esa persona percibe, sino en tu capacidad de mantener la compostura y aprender. Incluso si la crítica fue injusta, tu respuesta puede ser justa. Y eso dice mucho más de ti que cualquier discurso emocional impulsivo o cargado de orgullo. La práctica diaria consiste en ver cada crítica como una herramienta. No siempre una herramienta precisa, pero sí útil si sabes usarla. No todas las críticas te van a enseñar algo, pero todas te muestran algo, cómo estás reaccionando. Y ahí hay una pista de tu nivel de madurez emocional. Cuanto más te conozcas, menos te dolerán las opiniones externas. No porque te vuelvas frío, sino porque ya no necesitas que los demás confirmen tu valor o tu camino. Responder sin justificarte emocionalmente no es frialdad, es claridad. Puedes decir lo que piensas con respeto, marcar tus límites si es necesario, pero sin perderte en la necesidad de convencer a nadie. Porque al final, quien realmente sabe quién es,
No necesita defenderse de cada palabra. Escucha, analiza, responde. Esa secuencia cambia completamente tu forma de relacionarte con el mundo. Ya no eres una víctima de las opiniones ajenas, eres un observador que elige qué tomar y qué soltar. Y cuanto más lo practicas, más liviano te sientes. No porque te vuelvas indiferente, sino porque ya no cargas con la necesidad de ser entendido o aprobado por todos. Escuchas sin reaccionar porque entiendes que tu paz vale más que cualquier victoria verbal. Y ahí, justo ahí, es donde realmente ganas y donde más evolucionas como persona consciente, fuerte y libre. Número 3. En el trabajo o en entornos profesionales. En el entorno profesional, tu presencia dice mucho más que tus palabras. No basta con ser competente, puntual o talentoso. Lo que realmente distingue a alguien en el trabajo, lo que hace que las personas te miren con respeto y confianza, es tu capacidad de mantenerte estable cuando todo parece estar fuera de control. Cuando las cosas no salen como se esperaban, cuando un proyecto se cae, cuando hay presión desde arriba o conflictos con compañeros, la mayoría reacciona. Y ahí, en esa reacción, es donde se revela quién realmente domina su mundo interior. Mostrar emociones desbordadas en el trabajo no solo te desgasta, también te debilita ante los ojos de los demás. Puede que tengas razón, puede que estés bajo una presión tremenda, pero si gritas, si pierdes la calma, si respondes con desesperación o enojo, el mensaje que transmites es otro, que no estás en control. Y cuando no proyectas control, los demás no confían. Pueden admirar tu capacidad técnica, pero no confiarán en ti cuando las cosas se pongan difíciles. Porque la confianza profesional no nace solo del conocimiento, sino de la estabilidad emocional. En esos momentos tensos, donde parece que todo se viene abajo o cuando alguien te confronta de forma inesperada, la clave está en detenerte. Una pausa, aunque sea mínima, puede cambiar el rumbo de una conversación, de una reunión, de una decisión. Antes de responder, respira profundo. No tienes que resolverlo todo en ese instante. No necesitas reaccionar de inmediato. A veces, la mejor respuesta es no dar ninguna hasta que recuperes la claridad. Esa pausa estratégica es lo que te devuelve el poder. Utilizar la respiración como herramienta puede parecer algo menor, pero es un recurso poderoso para recuperar el centro. 3 respiraciones profundas antes de hablar pueden evitar un malentendido, un comentario impulsivo o una actitud que arruine semanas de trabajo. Cuando tú mismo te entrenas para ser la persona más calmada en la sala, esa calma empieza a contagiarse. Los demás lo notan. No es solo lo que haces, es cómo lo haces. Tu lenguaje corporal, tu tono, tus silencios. Todo comunica. Y si lo que proyectas es serenidad, te vuelves un ancla para el equipo. Las pausas también te permiten pensar mejor. En vez de dar respuestas reactivas, dar respuestas conscientes. No porque no sientas, sino porque eliges no dejar que tus emociones dirijan tus acciones. Y eso es lo que te convierte en alguien confiable. En alguien que puede manejar una crisis sin crear otra. La persona que, cuando todo se vuelve caótico, sigue siendo firme, clara, enfocada. Esa persona siempre tiene un lugar en cualquier organización. Desde la perspectiva del estoicismo, esto es fundamental. Marco Aurelio, emperador y filósofo, enfrentaba desafíos infinitamente más complejos que una junta de trabajo o un malentendido con un colega. Y aún así, escribió que el alma permanece invencible si no se entrega al caos exterior. No controlas lo que pasa a tu alrededor, pero sí controlas cómo decides actuar ante ello. Ser estoico en el trabajo no significa ser frío o distante, significa ser dueño de ti mismo. Significa que nadie puede robarte tu compostura porque tú decides mantenerla. Con el tiempo, al practicar esto de manera consistente, tu imagen profesional se transforma. Ya no eres solo el que entrega a tiempo, el que sabe mucho, el que rinde, eres el que no se quiebra bajo presión.
el que, cuando hay un problema, ofrece soluciones y no más problemas. Eso genera respeto auténtico, porque no importa el cargo que tengas, todos buscan cerca a alguien que transmite calma. Esa es la verdadera autoridad silenciosa, la que no necesita imponerse porque se siente. Y claro, no siempre vas a tener días perfectos. Habrá momentos en los que la frustración te toque la puerta, donde sientas ganas de soltarlo todo. Pero cuanto más practicas detenerte, respirar y responder desde tu centro, más fácil se vuelve. Lo que antes te alteraba, ahora solo te roza. Y cada vez que eliges mantener tu equilibrio, aunque sea difícil, estás construyendo algo mucho más grande que una reputación. Estás forjando carácter. Ese carácter firme, sereno, constante, es lo que te va a abrir puertas que otros no pueden tocar. Porque la competencia se entrena, pero la estabilidad emocional, esa se gana con práctica diaria, con conciencia, con decisión. Y cuando la cultivas, no solo mejoras en tu trabajo, te transformas por dentro. Número 4. Frente a personas tóxicas o manipuladoras. Hay personas que no buscan comprenderte, solo controlarte, que no conversan, manipulan, que no discuten, enredan. Y el error más común cuando estamos frente a este tipo de personas es pensar que podemos hacerles cambiar con explicaciones, con justificaciones, con reacciones emocionales. Pero lo cierto es que cuanto más muestras tus emociones, más combustible les das. Les estás diciendo exactamente qué te duele, qué te mueve, por dónde entrar. Y ahí es donde entra una herramienta que vale oro, la invisibilidad emocional. No se trata de volverte frío o de cerrarte al mundo, sino de aprender a proteger tu energía, de no regalar tu paz a quien no la valora, porque estas personas se alimentan de tus reacciones. Les das una respuesta con rabia y lo usan. Les das una justificación extensa y la giran a su favor. Les muestras frustración y lo interpretan como debilidad. Por eso la clave está en no darles nada, responder con calma, sin emoción, como si cada palabra que dices estuviera cuidadosamente medida. No para manipular tú, sino para no ser manipulado. La invisibilidad emocional no es indiferencia, es inteligencia. Es saber que no todas las batallas se pelean con palabras. Algunas se ganan con silencio, con una mirada neutra, con una pausa larga, con un entiendo, que no da más espacio para que sigan desgastándote. Cuando decides no reaccionar, estás tomando una decisión poderosa. Estás diciendo, yo elijo no entrar en tu juego. Aplicarlo en el día a día requiere práctica, porque muchas veces lo que más queremos es defendernos. Decir, eso no es justo, no es así como pasaron las cosas, déjame explicarte. ¿Pero para qué? Cuando la otra persona no quiere entender, cualquier explicación es tiempo perdido. Ahí es cuando necesitas recordar, tu paz no necesita ser explicada. Tus límites no necesitan ser negociados. Y tu silencio, muchas veces, es la respuesta más contundente que puedes dar. No tienes que justificar cada decisión, no tienes que demostrar que tienes razón. Si sabes quién eres, no necesitas convencer a nadie. Mantén tu respuesta breve, clara, tranquila, sin elevar la voz, sin cambiar el tono. Y verás cómo poco a poco esa persona pierde fuerza. Porque ya no puede sacarte de tu centro, ya no puede usarte como espejo para su propio caos. Y eso le incomoda, porque pierde el control. Desde el punto de vista estoico, esto tiene todo el sentido. Epicteto decía que nadie puede dañarte sin tu consentimiento. ¿Qué significa eso? Que aunque alguien actúe con maldad, con manipulación o con veneno emocional, tú sigues siendo libre de decidir cómo responder. Tu mundo interior es tuyo. Si eliges no reaccionar, si eliges mantener la calma, entonces nadie puede tocarte de verdad, porque no es lo que te hacen, es lo que tú haces con eso. Ser invisible emocionalmente no significa desaparecer, sino volverte inaccesible a la manipulación.
Eres claro, eres directo, pero no te enganchas. No repites lo que ya dijiste, no entras en círculos, no das explicaciones que nadie pidió con sinceridad. Simplemente marcas tu posición y sigues. Eso te ahorra energía, tiempo, salud mental y lo más importante, te mantiene en control. Con el tiempo las personas tóxicas lo notan que contigo ya no pueden jugar, que ya no reaccionas como antes, y ahí toman una de dos decisiones, o se alejan o cambian. Pero tú no estás ahí para esperar que cambien, estás ahí para proteger lo que has construido dentro de ti. Tu paz, tu claridad, tu fuerza, y cuanto más entrenas esta forma de responder, más libre te sientes. Ya no dependes del clima emocional de los demás, ya no te sientes obligado a defenderte en cada conversación incómoda. Aprendes que no todo merece una reacción, que el silencio también pone límites, que a veces la mejor forma de proteger tu poder es no entregarlo, porque cuando eliges mantener tu centro, nadie puede arrastrarte al suyo. Número 5. En entrevistas de trabajo o exámenes. Cuando te sientas frente a alguien en una entrevista o cuando estás por empezar un examen, todo tu cuerpo empieza a hablar antes que tú. Las manos sudan, la respiración se agita, la voz tiembla. Y aunque estés preparado, aunque sepas las respuestas, ese nerviosismo puede nublar todo. Te hace parecer menos seguro, menos capaz. No porque no lo seas, sino porque tu mente se adelantó al miedo. Pero lo que realmente marca la diferencia en esos momentos no es solo lo que sabes, sino cómo lo sostienes. Y ahí entra en juego algo fundamental, la seguridad interna. Esa seguridad no se construye en el momento de la entrevista o del examen, se entrena antes, se cultiva en los días previos, en la forma en que hablas contigo mismo, en cómo respiras, en cómo te presentas al mundo cuando nadie te está mirando. Porque tu mente necesita señales de que estás en control, y una de las señales más poderosas es la respiración. Respirar lento, profundo, antes de entrar a ese lugar, antes de que te llamen, antes de que empiece el examen, te centra. Le dice a tu cuerpo, estoy bien, no hay peligro. Y cuando el cuerpo entiende eso, la mente también baja la guardia. Luego está el lenguaje corporal. Caminar erguido, levantar la mirada, ocupar tu espacio. No se trata de fingir confianza, sino de recordártela físicamente. El cuerpo también tiene memoria. Y cuando adoptas una postura fuerte, la mente empieza a alinearse. No necesitas parecer arrogante, solo estar presente, porque quien está presente proyecta poder. Y en una entrevista o en un examen, eso se percibe. No por lo fuerte que hablas, sino por lo claro que estás contigo mismo. La gente cree que necesita impresionar, pero en realidad lo que más conecta es la autenticidad. Hablar desde un lugar genuino, con claridad, sin miedo al juicio. No te prepares solo para responder preguntas, prepárate para responder desde ti, desde tu centro. Porque si tratas de decir lo que crees que quieren escuchar, pierdes conexión contigo, y esa desconexión se nota. En cambio, cuando respondes con calma, sin apuro, sin miedo a los silencios, estás mostrando dominio. Estás diciendo, esto soy yo, y estoy bien con eso. Y si en algún momento sientes que el miedo vuelve, que el pulso sube, que la mente se acelera, no luches contra eso. Solo obsérvalo, respira, reencuadra, dite a ti mismo, estoy aquí porque puedo, porque me preparé, porque tengo valor. No se trata de eliminar el nerviosismo, sino de no dejar que te domine. Porque incluso con algo de tensión puedes hablar claro, puedes pensar bien, puedes mostrar quién eres. El estoicismo lo deja claro. No controlas las circunstancias externas, pero sí controlas cómo te preparas y cómo enfrentas el momento. Marco Aurelio decía que la mente adaptada a la razón y a la naturaleza es imbatible. Aplicado a esto, significa que no importa qué tan difícil parezca la situación externa, el entrevistador frío, el examen inesperado. Si tú estás en tu centro, si tú estás firme por dentro, nada te quiebra. Puedes tener dudas, sí, pero tu actitud, tu enfoque, tu presencia,
Eso es lo que hablará más fuerte. Con el tiempo, esa práctica se convierte en parte de ti. No solo usas estas herramientas para entrevistas o exámenes. Empiezas a vivir desde ese lugar de seguridad interna en todo. Ya no dependes de la validación externa para sentirte competente. Sabes lo que vales y lo transmites desde la calma, desde la claridad, desde el dominio propio. Y cuando terminas esa entrevista o cierras ese examen y sabes que diste lo mejor de ti sin perder tu centro, el resultado deja de ser lo más importante, porque lo que ganaste fue más profundo, confianza real, de esa que no se vende, no se finge, no se repite de memoria, de esa que nace cuando te eliges a ti por encima del miedo. Número 6. Cuando tomas decisiones importantes bajo presión. Cuando estás bajo presión, todo se acelera. El entorno exige una respuesta rápida, los pensamientos se atropellan entre sí, y la emoción quiere tomar el volante. El problema es que, en esos momentos, si decides sin pausa, probablemente decides mal. No porque no tengas la capacidad, sino porque estás respondiendo desde el impulso, no desde la claridad. Y ahí es donde entra la frialdad estratégica, no como ausencia de emoción, sino como presencia total de conciencia. Es ese pequeño espacio que decides crear entre lo que ocurre y lo que eliges hacer. La presión tiene una forma muy específica de distorsionar la percepción. Hace que una opción parezca la única posible, hace que el miedo parezca certeza y que el apuro parezca urgencia real. Pero muchas veces no lo es, muchas veces hay más tiempo del que crees, más caminos de los que alcanzas a ver, y si no te detienes un segundo, te puedes perder lo más importante, la perspectiva. Esa capacidad de mirar desde arriba, no desde adentro del caos. Cuando sientas que tienes que decidir algo importante y todo alrededor grita ahora, lo primero que debes hacer es lo contrario a lo que te piden, parar, literalmente. Respira, haz silencio, incluso si solo tienes 2 minutos, úsalos bien, no para correr sino para ordenar. Pregúntate, ¿qué está pasando realmente aquí? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué consecuencia podría traer cada una de ellas? Porque cuando nombras tus opciones, ya no estás atrapado, estás eligiendo, y elegir con conciencia es 1000 veces más poderoso que reaccionar por impulso. Haz una lista mental, o si puedes, escríbela. Una lista simple. Opción 1, opción 2, opción 3. No necesitas tener la respuesta perfecta, solo necesitas visualizar que no estás sin salida. Siempre hay al menos 2 formas de actuar, y al verlas frente a ti, algo cambia. La emoción baja, la mente se ordena, y desde ese lugar puedes tomar una decisión más racional, más estratégica, más alineada contigo. La frialdad estratégica no significa desconectarte de lo que sientes, sino no dejar que lo que sientes tome el control. Puedes tener miedo, puedes tener ansiedad, pero si tú decides observarlas en lugar de actuar desde ellas, ya estás un paso adelante. Ya estás pensando desde otro nivel. No se trata de eliminar la emoción, sino de no convertirla en el piloto de tu decisión, porque la emoción exagera, dramatiza, acelera. La razón, en cambio, calibra, compara, evalúa. Y eso es lo que necesitas cuando el resultado de tu elección impacta tu camino. Desde el estoicismo, esta idea está profundamente arraigada. Epicteto decía que no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra opinión sobre ellas. Aplicado a esto, significa que la presión en sí no es el problema, es como tú decides verla. Puedes verla como una amenaza, o como una prueba, como algo que te aplasta, o como una oportunidad para demostrarte que puedes decidir sin que el mundo lo haga por ti. Los estoicos hablaban mucho del poder de la razón como guía, no como algo frío y lejano, sino como una herramienta para vivir mejor, con más intención y menos caos. Y cuanto más entrenas esta forma de pensar, más natural se vuelve. Empiezas a notar que ya no decides por miedo a perder, sino por deseo de construir.
Ya no eliges lo más fácil o lo más rápido, eliges lo que realmente se alinea contigo, incluso si toma más tiempo. Ya no necesitas que todo sea perfecto, necesitas que sea claro. Porque cuando decides desde la claridad, la consecuencia te encuentra fuerte, sea cual sea. Entonces, la próxima vez que sientas que todo se está moviendo demasiado rápido, que hay presión para actuar, que no puedes fallar, haz lo más poderoso que puedes hacer. Detente, respira, piensa, observa, decide. No porque tengas todo bajo control, sino porque tú estás en control de ti. Y desde ahí, la decisión que tomes será la correcta. No por el resultado, sino porque fue una elección consciente, no una reacción desesperada. Y eso, en un mundo que corre sin pensar, es una forma de poder real. Número 7. En negociaciones importantes. En una negociación, cada palabra, cada silencio, cada gesto cuenta. No estás simplemente hablando, estás enviando señales. Y muchas veces lo que determina el resultado no es lo que dices, sino cómo lo dices. Si muestras demasiada emoción, si te delatas con entusiasmo o desesperación, pierdes terreno. Porque el otro sabe cuánto te importa, cuánto estás dispuesto a ceder, cuánto necesitas cerrar ese trato. Y cuando eso sucede, dejas de negociar desde la fuerza y comienzas a hacerlo desde la necesidad. Por eso, lo más importante no es convencer, es conservar la neutralidad emocional. La neutralidad emocional no es indiferencia, es equilibrio, es no dejar que tu emoción interna se convierta en tu carta de presentación. Puedes estar emocionado por dentro, claro. Puedes tener interés, pero no lo muestras, porque si lo haces, la otra parte ajusta sus movimientos. Si ven que te entusiasmas demasiado, saben que pueden apretar más. Si ven que estás apurado, entienden que tienes prisa por cerrar. Y esa prisa te hace débil. En cambio, si mantienes el control, si eres sereno, pausado, claro, proyectas poder. Y el poder en una negociación no siempre está en tener la última palabra, sino en tener el equilibrio necesario para no mostrar tus cartas antes de tiempo. El lenguaje corporal es clave, no necesitas parecer frío ni distante, pero sí firme. Tu postura debe ser recta, tus gestos contenidos, tus expresiones sutiles. Evita los movimientos excesivos, evita reír demasiado o fruncir el ceño cuando algo no te gusta. Todo eso comunica, y tú necesitas comunicar estabilidad. Habla pausadamente. No corras, no expliques más de lo necesario. La gente que habla demasiado en una negociación suele estar justificando más de lo que debe. Di lo justo, deja espacios, deja que el silencio también hable por ti. La pausa es una herramienta increíble. No tengas miedo de quedarte en silencio después de hacer una propuesta. Deja que el otro piense. Deja que el peso de tus palabras caiga. No intentes llenar el vacío con explicaciones. A veces, el silencio pone más presión que 1000 argumentos, porque quien domina el silencio, domina la conversación, y por encima de todo, evita mostrar urgencia. Nunca digas, necesito esto, me urge cerrarlo ya, estoy dispuesto a aceptar con tal de avanzar. Eso te quita poder. Puedes sentirlo, sí, pero no lo reveles. Habla como alguien que sabe lo que quiere, pero que también puede esperar. Como alguien que valora el acuerdo, pero que no depende de él. Porque esa es la posición más fuerte, el equilibrio entre el deseo y la independencia. El estoicismo lo refleja con claridad. Séneca decía que nada es más admirable que alguien que no se deja arrastrar por las pasiones. Y en una negociación eso se vuelve más evidente que nunca. El estoico actúa con razón, no con impulso. Observa el momento, mide su respuesta, no porque no sienta, sino porque elige no reaccionar. Y eso, llevado al terreno de las decisiones importantes, cambia todo. Porque ya no eres un jugador emocional, eres un estratega sereno. Con el tiempo, cuando aplicas esta forma de negociar, no solo mejoras tus resultados, también ganas respeto. Porque las personas confían en quien mantiene la compostura, en quien no se desespera, en quien no parece rogar, sino ofrecer.
Tu presencia se vuelve una declaración silenciosa de seguridad. No necesitas elevar la voz ni demostrar superioridad. Tu neutralidad ya lo dice todo. Yo sé quién soy y sé lo que valgo. Y lo mejor es que desde esa posición decides mejor. No tomas decisiones desde la presión ni desde el entusiasmo exagerado. Tomas decisiones desde la claridad. Analizas cada propuesta con calma y si no te conviene simplemente dices que no. No porque estés cerrando puertas, sino porque sabes que tu valor no depende de una sola oportunidad. Esa es la fuerza de la neutralidad emocional. Es sutil pero firme. Es silenciosa pero poderosa, y cuando aprendes a dominarla no solo mejoras tu forma de negociar, mejoras tu forma de estar en el mundo. Número 8. Al recibir malas noticias en público. Cuando recibes una mala noticia en público, el primer impulso es dejar que todo salga. Las lágrimas, el temblor en la voz, el colapso emocional. Y nadie podría culparte por sentir. Sentir es humano. Pero mostrarlo sin contención en un entorno donde hay ojos puestos sobre ti, donde quizás no todos están ahí para apoyarte, puede exponerte más de lo que necesitas. Y no se trata de reprimir lo que sientes, sino de sostenerlo, de contenerlo, de saber cuándo y dónde liberarlo. Esa es la esencia de la contención emocional. La contención no es una coraza ni un acto de frialdad, es una forma de respeto contigo mismo. Es darte permiso para sentir con profundidad, pero en el momento adecuado. Porque en medio de una reunión, una sala llena, un espacio público, perder el control no siempre ayuda, no cambia la noticia, no la hace más llevadera y en muchos casos solo abre una puerta para que otros opinen, se acerquen o incluso utilicen tu vulnerabilidad como excusa para juzgar o manipular. Aceptar la noticia en silencio no significa que no te afecta, significa que tienes el dominio suficiente para sostenerte a ti mismo, al menos por un momento. Es ese segundo en el que decides respirar antes de hablar, bajar la mirada si es necesario, asentir con serenidad, aunque por dentro estés procesando un huracán. Esa decisión, pequeña pero poderosa, te preserva. Preserva tu privacidad, tu dignidad, tu espacio interior. Y eso en ciertos contextos es vital. Puedes sentir todo después. Cuando estés solo, cuando estés en un lugar seguro, cuando el entorno ya no te exija mantenerte de pie. Ahí sí, ahí puedes llorar, gritar, escribir, romperte si hace falta. Pero no te quiebres frente a quienes no necesitan ver esa parte tuya, no porque sentir esté mal, sino porque no todos merecen ese nivel de intimidad contigo. Tus emociones son sagradas y elegir cuándo mostrarlas también es una forma de amor propio. El cuerpo te va a pedir que reacciones, el corazón se acelera, los ojos se llenan, la respiración se corta. Pero en medio de todo eso tienes un poder, el de elegir cómo responder. Tómate ese segundo. A veces basta con poner la mano sobre el pecho, bajar el ritmo de la respiración y decirte en silencio, esto también pasará, pero ahora solo respiro. Esa pausa es tu refugio, esa pausa es tu fortaleza. El estoicismo tiene mucho que decir aquí. Marco Aurelio escribió, si algo externo te duele, no es por ello en sí, sino por tu juicio sobre ello. Y puedes revocar ese juicio en cualquier momento. No se trata de negar el dolor, sino de no entregarle todo el control. El estoico no suprime sus emociones, las reconoce, pero no les permite dominar la escena. Y cuando la escena es pública, eso es aún más importante, porque el autocontrol no es debilidad, es una declaración silenciosa de fortaleza. Con el tiempo, esta práctica se vuelve natural. Ya no necesitas hacer un esfuerzo tan grande para sostenerte. Has desarrollado una disciplina emocional que te permite estar en calma incluso cuando todo dentro de ti tiembla. Y eso no solo te protege a ti, también inspira a otros, porque proyectas algo que muy pocos tienen, integridad emocional. No finges estar bien, pero tampoco entregas tus emociones al primer espacio disponible. Las cuidas, las canalizas, las vives en profundidad, pero en el momento justo. Así que cuando llegue ese día, y llegará,
en el que una noticia dura te encuentre rodeado de gente, recuerda esto. Puedes sentir todo, pero no necesitas mostrar todo. Puedes contenerte sin negarte, puedes protegerte sin cerrarte, y esa contención, esa pausa, ese silencio firme en medio del impacto, será tu escudo. No para alejarte de los demás, sino para estar más cerca de ti, y cuando estés listo, cuando llegue tu momento y tu espacio, entonces sí, déjalo salir, porque ahí ya no estás expuesto, estás en casa contigo mismo. Número 9. Al intentar calmar a otra persona alterada. Cuando estás frente a alguien que está alterado, gritando, llorando, acelerado, fuera de sí, el ambiente se tensa, todo se vuelve frágil, volátil. En ese momento, tu rol no es agregar más energía al fuego, tu rol es convertirte en el ancla, y eso no se logra con más palabras ni con razonamientos apresurados, se logra con presencia, con una serenidad tan sólida que empieza a contagiar, porque cuando tú te mantienes firme, en calma, pausado, estás ofreciendo algo que la otra persona no tiene en ese instante: estabilidad. Si tú también te alteras, todo se desborda, ya no hay equilibrio, entras en la misma frecuencia emocional y en vez de ayudar, terminas atrapado en el mismo torbellino. Por eso, antes de decir nada, antes de moverte, respira. Baja el ritmo. Recuerda que tu tarea no es resolver el problema de inmediato, sino primero contener la emoción que lo está desbordando. Habla despacio, mira con atención pero sin juzgar. No aceleres tus palabras, no levantes la voz, no te dejes llevar por el impulso de discutir, porque en ese momento no estás ahí para ganar una discusión, estás ahí para sostener una tormenta. La forma en que hablas importa, el tono, las pausas, la energía que transmites. Usa un tono firme, pero suave, que se sienta estable, que no sube ni baja con cada palabra del otro. Cuando haces pausas mientras hablas, invitas a la otra persona a respirar contigo, aunque no se dé cuenta. Estás creando un ritmo emocional distinto, uno más lento, más seguro. Y sin imponer nada, estás cambiando el clima de la conversación. Estás llevando a esa persona, poco a poco, a una orilla más tranquila. No siempre lo vas a lograr al instante. Habrá veces en que el otro no quiere escuchar, no puede calmarse, no quiere soltar su emoción. Y está bien. Tu papel no es controlar al otro, es no perderte tú. Porque incluso si no puedes cambiar su estado, sí puedes decidir cómo te mantienes tú en medio del caos. Y eso, con el tiempo, tiene un efecto. A veces inmediato, a veces después, pero lo tiene. No te lo tomes personal. La mayoría de las veces cuando alguien está alterado, no está hablando contigo. Está hablando desde su dolor, su miedo, su frustración. Si lo entiendes, ya no reaccionas desde el ego, sino desde la compasión. Eso no significa permitir faltas de respeto, pero sí elegir no sumarte al conflicto. Puedes poner límites con serenidad. Puedes decir: entiendo que estés molesto, pero no voy a responder si seguimos así. Eso también es firmeza, eso también es serenidad en acción. El estoicismo lo expresa con mucha claridad. Epicteto decía que no debemos dejarnos arrastrar por las pasiones de los demás, que lo que está en nuestro control es nuestra respuesta. Y en momentos de tensión ajena, aplicar esta filosofía es fundamental. No estás obligado a absorber el caos de otro. Puedes ser testigo sin ser parte, puedes estar ahí, presente, sin que eso signifique perder tu centro, porque tu serenidad no solo te protege a ti, también guía a otros. Con el tiempo, te conviertes en esa figura que la gente busca cuando todo se desborda, porque saben que tú no te desbordas, que puedes escuchar sin alterarte, que puedes hablar sin gritar, que puedes sostener sin colapsar, y eso, en un mundo donde muchos reaccionan sin pensar, es un valor enorme. Ser el ancla no es fácil, porque a veces te toca sostener más de lo que te gustaría. Pero cada vez que eliges la calma sobre la reacción, te haces más fuerte, más sabio, más libre. Así que la próxima vez que alguien se altere frente a ti, no pienses en calmarlo desde el control, sino desde el ejemplo.
Sé tú el espacio seguro, sé tú el respiro que no tienen, y verás que sin necesidad de imponer, tu serenidad se convierte en su espejo, y lo que era caos empieza a encontrar su equilibrio. Número 10. Cuando el estrés se acumula en tu vida. Cuando el estrés se acumula, no llega gritando, llega en silencio, se instala en la forma en que respiras, en la tensión de tus hombros, en lo acelerado de tu pensamiento. Te hace sentir que no hay tiempo, que no hay salida, que todo es urgente. Y en ese estado, tu mente empieza a cerrarse. Dejas de ver con claridad, tomas decisiones apresuradas, dices cosas que no querías decir y reaccionas en lugar de actuar. Pero lo más peligroso del estrés no es lo que pasa afuera, es lo que empieza a desordenarse por dentro. Lo que necesitas en esos momentos no es más velocidad. Es más pausa, no más presión, es más conciencia, porque si dejas que el estrés te gobierne, te conviertes en esclavo de tus impulsos. Y ahí es donde empiezas a vivir apagando fuegos que tú mismo alimentaste. Por eso cada vez que sientas que todo se acumula, que todo te exige, que todo te empuja, haz justo lo contrario. Da un paso atrás, respira literalmente, detente, no reacciones, no respondas, no decidas aún, deja que tu mente se acomode. La respiración profunda no es solo una técnica, es una forma de regresar al centro. Cuando respiras lento y profundo, le estás diciendo a tu sistema nervioso que no hay una amenaza real, que puedes bajar la guardia. Y desde ahí, desde esa calma artificial que tú mismo creas, puedes empezar a ver con otros ojos. No es magia, es disciplina, porque requiere que vayas contra lo que sientes, que frenes cuando todo te dice que corras. Pero si lo haces, recuperas el mando. Toma distancia de lo que te estresa. Obsérvalo como si no fueras tú. Pregúntate, ¿esto es tan urgente como creo? ¿Hay algo que pueda delegar? ¿Qué pasaría si espero una hora antes de decidir? Muchas veces, el estrés no viene de lo que pasa, sino de cómo lo interpretas, de la presión que tú mismo te impones. Y si eres capaz de ver eso, puedes empezar a desmontarlo. No vas a eliminar el estrés de tu vida, pero sí puedes dejar de permitir que decida por ti. Actuar con estrategia es lo contrario a actuar con impulso. Es hacer una pausa para pensar en la consecuencia. Es elegir con la cabeza fría, no con el corazón acelerado. Y eso, en los momentos de mayor presión, es lo que te diferencia. Porque mientras otros explotan, tú evalúas. Mientras otros se rinden, tú organizas. Mientras otros se ahogan, tú respiras. Y esa práctica no es innata, es diaria. No necesitas estar bien todo el tiempo, necesitas tener herramientas cuando no lo estás. El estoicismo habla mucho de esto. Marco Aurelio escribió que el alma se fortalece cuando se enfrenta a la adversidad con razón, no con queja. Y en momentos de estrés, eso es oro puro. El estrés te susurra que eres víctima. El estoicismo te recuerda que siempre puedes elegir tu respuesta, que lo externo no tiene por qué destruir tu calma interna, y que mantener tu claridad mental es un acto de poder, no de debilidad. Con el tiempo, tu relación con el estrés cambia. Ya no lo ves como un enemigo que te arrastra, sino como una señal de que algo necesita orden. Dejas de evitarlo y empiezas a enfrentarlo con estrategia. Te levantas más temprano, planificas mejor, cuidas tu energía y sobre todo aprendes a no sobrecargarte con lo que no puedes controlar. El estrés deja de ser un monstruo y se convierte en maestro. Así que la próxima vez que lo sientas acumulándose, no pienses en resistir más. Piensa en respirar mejor, en actuar menos y pensar más, en responder con intención y no desde el apuro. Porque al final, lo que va a marcar la diferencia no es cuántas cosas hiciste, sino cuántas hiciste bien, con calma, con visión, con inteligencia emocional. Y eso, en un mundo que corre sin sentido, es el mayor acto de libertad. Número 11. Cuando el problema no es realmente grave. A veces se rompe algo, te cancelan a último minuto, alguien te responde mal, pierdes tiempo en el tráfico o se te cae el café justo antes de salir. Y en ese momento parece el fin del mundo. Todo se vuelve frustrante, molesto, insoportable,
Pero si te detienes un segundo, si lo miras con perspectiva, te das cuenta de algo muy simple. El problema no es tan grave. Lo que lo hace grande es la reacción que eliges tener. Porque la mayoría de las veces no estamos reaccionando al hecho en sí, sino a la historia que creamos sobre ese hecho. El verdadero drama no está en el retraso, está en los pensamientos que te repites. Siempre me pasa esto. Esto me arruinó el día. Esto no debería estar pasando. Y ahí es cuando un problema menor se convierte en una tormenta emocional. Pero la tormenta no viene del cielo, viene de adentro. Por eso, cuando sientas que algo te empieza a alterar, hazte una sola pregunta. ¿Esto realmente va a importar dentro de 5 años? Si la respuesta es no, entonces no merece tu paz. Esa pregunta actúa como un filtro. Te ayuda a separar lo importante de lo trivial, a diferenciar lo que requiere tu energía de lo que solo necesita un poco de paciencia. Porque si dejas que cada inconveniente menor te robe energía, te vas vaciando a lo largo del día. Pierdes claridad, pierdes enfoque. Y cuando llega algo que sí es realmente importante, ya estás desgastado. Por eso es vital aprender a elegir tus batallas, incluso las emocionales. Mantener la perspectiva es un arte. No se trata de minimizar todo, sino de no maximizar lo que no lo merece. Puedes reconocer que algo te incomoda, pero eso no significa que debas convertirlo en el centro de tu atención. Respira, obsérvalo, suéltalo. ¿Cuántas veces al final del día miramos hacia atrás y pensamos, me estresé por eso y ni siquiera era tan grave? Entonces, ¿por qué no verlo así desde el inicio? La paz interior no se construye con grandes eventos, se construye con pequeñas decisiones. La decisión de no discutir por tonterías, la decisión de no engancharse en cada malentendido, la decisión de dejar pasar. Eso no es debilidad, es sabiduría, porque el que domina lo pequeño se fortalece para lo grande. El que no se ahoga en un vaso de agua cruza mejor cualquier tormenta. El estoicismo lo plantea con fuerza. Marco Aurelio escribió, muy poco se necesita para llevar una vida feliz, está todo dentro de ti, en tu forma de pensar. Y esa forma de pensar se entrena en lo cotidiano. Cuando eliges no explotar por cada cosa, cuando te haces la pregunta clave, cuando decides no dejarte arrastrar por la emoción del momento. El estoico no es quien no siente, es quien no se deja arrastrar por lo que siente sin cuestionarlo. Con el tiempo, tu mente cambia, dejas de ser esclavo de lo inmediato, aprendes a pausar antes de reaccionar, a sonreír ante lo que antes te alteraba, no porque ya nada te importe, sino porque sabes lo que realmente vale la pena. Y esa capacidad de poner cada cosa en su lugar te da un poder silencioso, el de ser dueño de ti, no del tráfico, no del clima, no de las personas, pero sí de tu respuesta ante todo eso. Y eso, al final del día, es lo que más importa. No vivir una vida perfecta, sino vivirla con perspectiva, con la madurez suficiente para decir, esto no merece mi angustia, y con la sabiduría para volver a tu centro cada vez que te salgas, porque ahí es donde está la verdadera libertad, en no ser prisionero de los problemas menores, en saber que tu paz no depende de que todo salga bien, sino de cómo decides vivir cuando no sale como esperabas. Número 12. En un momento de triunfo. Cuando finalmente alcanzas una meta, cuando logras algo por lo que luchaste durante semanas, meses o incluso años, hay una sensación que se apodera de ti. Un subidón, una especie de euforia interna que te dice, lo hiciste, y es válido celebrarlo, es justo reconocer tu esfuerzo. Pero cuidado, porque ese mismo momento, el del triunfo, es también el más peligroso. Es ahí donde muchos bajan la guardia, donde la disciplina se relaja, donde el ego empieza a hablar más fuerte que la razón. Y si no estás atento, puedes perder en la cima lo que tanto te costó ganar desde abajo. El éxito tiene un lado invisible, ese que susurra al oído que ya no necesitas esforzarte tanto, que puedes tomarte un descanso indefinido, que ahora ya eres alguien, y ahí empieza el declive.
no porque dejes de tener talento, sino porque dejas de tener hambre. Y sin hambre, sin ese fuego interior que te movía cuando aún no habías logrado nada, todo empieza a estancarse. Por eso, el verdadero reto no está solo en alcanzar el éxito, está en mantenerlo sin que te corrompa. No se trata de vivir como si no hubieras ganado, se trata de ganar sin que eso te cambie la esencia. Puedes festejar, puedes darte un respiro, pero no confundas descanso con abandono. Después del aplauso, vuelve al trabajo, vuelve a entrenar tu mente, a mejorar tu carácter, a trabajar en silencio, porque lo que te llevó a ganar no fue el premio, fue el proceso. Y si abandonas el proceso, pronto te quedarás solo con la historia de lo que fuiste, no con la realidad de lo que eres. La humildad después del triunfo es lo que te diferencia, porque cualquiera puede ser humilde cuando está empezando, cuando nadie te conoce, cuando no tienes resultados, cuando aún estás en el suelo, pero mantener los pies en la tierra, cuando estás en lo alto, cuando te buscan, cuando te elogian, eso es otra cosa. Ahí es donde se demuestra quién eres en verdad. Si necesitas mostrar que ganaste todo el tiempo, probablemente aún estés buscando validación. Pero si simplemente sigues trabajando sin ruidos, sin alardes, entonces has entendido que el éxito no es un destino, es un hábito. La disciplina también se pone a prueba cuando todo va bien, porque el esfuerzo cuando hay urgencia es natural, pero el esfuerzo cuando todo está bien, eso es decisión, y esa decisión es la que mantiene vivo tu propósito. No porque necesites demostrar algo, sino porque sabes que aún queda camino, siempre queda camino. Siempre hay algo más por aprender, algo más por pulir, algo más por construir. No porque no estés satisfecho, sino porque entiendes que el crecimiento no se detiene con una victoria. Desde el estoicismo, este principio es fundamental. Séneca advertía que la fortuna es inestable y que el verdadero sabio no se deja embriagar por el éxito ni aplastar por el fracaso. El triunfo no cambia al sabio porque su paz no depende de los resultados externos. Él celebra, pero no se deslumbra, agradece, pero no se cree superior, y sobre todo sigue, porque entiende que su valor no está en lo que logró ayer, sino en cómo vive hoy. Con el tiempo, esto se vuelve parte de ti. Ya no te dejas llevar por el ruido de afuera. Sabes cuándo celebrar y cuándo volver a enfocarte, no porque tengas miedo de perder, sino porque has entendido lo más importante, que lo que construyes con disciplina y humildad tiene raíces profundas, y lo que se sostiene sobre el ego se cae con el primer viento. Así que si hoy estás en la cima, si hoy ganaste, si hoy te aplauden, sonríe. Disfrútalo, es justo, pero mañana vuelve al trabajo. No porque seas esclavo del éxito, sino porque amas lo que haces, porque tu objetivo nunca fue solo ganar, sino crecer. Y ese tipo de crecimiento no termina con una victoria. De hecho, ahí es donde realmente empieza. Número 13. Cuando corriges o das retroalimentación. Corregir a alguien o dar retroalimentación no es solo cuestión de decir lo que está mal. Es saber cómo decirlo, porque no importa cuánta razón tengas, si lo haces con tono agresivo o desde una emoción desbordada, el mensaje no llega. Lo que llega es la actitud, el juicio, la presión. Y cuando eso pasa, la otra persona se cierra, se defiende, ya no escucha lo que estás diciendo, solo se protege de cómo lo estás diciendo. Por eso, la clave no está en suavizar la verdad, sino en entregarla con firmeza, pero sin agresión. Cuando corriges desde la calma, todo cambia. No significa que tengas que andar con rodeos o disfrazar tu mensaje. Puedes ser directo, claro, concreto, pero el tono lo es todo. La mirada, el ritmo de tus palabras, tu intención. Si lo haces desde la serenidad, desde el deseo real de que esa persona mejore, la energía cambia. El otro lo siente, y aunque no le guste lo que escucha, lo recibe. Porque no se siente atacado, se siente guiado. El secreto está en hablar desde los hechos, no desde el juicio personal. No digas, tú siempre haces esto mal. Di, en esta situación, esto no funcionó. No digas, me haces quedar mal.
Di, esto afectó el resultado del equipo. Parece sutil, pero es profundo. Estás señalando el error, sin convertirlo en una etiqueta personal. Estás dejando espacio para mejorar, no encerrando a la otra persona en una identidad que no le sirve. Porque al final, cuando corriges a alguien, no estás solo diciendo, esto está mal. Estás diciendo, puedes hacerlo mejor. También es clave elegir el momento. No todo instante es adecuado para una corrección. Si la emoción del otro está alta, si hay tensión en el ambiente, si tú mismo estás alterado, mejor espera. Porque corregir desde la emoción solo genera más emoción. Espera a estar en tu centro, respira, piensa y luego habla. Desde ese lugar tienes más control, más impacto, más posibilidad de construir, en lugar de romper. La retroalimentación no es solo para señalar lo que falla, también es para fortalecer lo que funciona. Si solo corriges cuando algo sale mal, la otra persona empieza a relacionarte con crítica. Pero si también reconoces lo que está bien, si equilibras tu mensaje, creas un entorno de crecimiento real. Uno donde corregir no duele, porque se entiende como parte del proceso. Uno donde hablar claro no es sinónimo de herir, sino de ayudar. Desde el estoicismo, esto tiene mucho sentido. Séneca decía que quien corrige con amabilidad es doblemente sabio, mejora al otro y se mantiene íntegro. Porque no se trata solo de lo que logras con tus palabras, sino de lo que mantienes dentro de ti mientras las dices. El estoico no se deja llevar por el enojo para corregir. Espera el momento justo, elige las palabras y habla desde la razón, no desde la reacción. Porque su meta no es tener la razón, es aportar claridad. Con el tiempo, si practicas esto, te conviertes en alguien que sabe guiar, que puede señalar errores sin generar conflicto, que puede decir lo que otros callan, pero con una energía que suma, no que aplasta. Y eso te convierte en un referente, en alguien confiable. Porque los demás saben que, si te escuchan, no será para ser juzgados, sino para crecer. Así que la próxima vez que tengas que corregir, no te enfoques solo en lo que vas a decir. Enfócate en cómo vas a decirlo. Respira. Sé claro, sé firme, pero también sé consciente, porque cuando logras dar retroalimentación desde la calma, desde el respeto y con intención de mejora, tu mensaje tiene otro peso. Y en lugar de crear resistencia, creas apertura. En lugar de cerrar puertas, abres caminos, y eso, en cualquier relación, es lo que realmente transforma. Número 14. Cuando eres observado o evaluado. Cuando sabes que te están observando, cuando te sientes evaluado, todo cambia. Cada palabra, cada gesto, cada silencio se vuelve más pesado. No porque el entorno haya cambiado, sino porque tú lo percibes distinto. Y ahí es donde la mente puede jugarte en contra. Empiezas a pensar demasiado en cómo te ves, en si lo estás haciendo bien, en si los demás te están juzgando. Y eso, poco a poco, te saca del presente. Te desconecta de lo que estás haciendo y te atrapa en la ansiedad de cómo estás siendo percibido. Pero hay algo que tienes que entender. No se trata de eliminar los nervios, se trata de que no se noten. Porque quien mantiene una imagen de control, aunque por dentro sienta tensión, proyecta competencia. No importa si estás en una presentación, en una exposición, en una entrevista o simplemente en una situación donde sabes que alguien te está midiendo. Si tu cuerpo transmite seguridad, si tu tono es sereno y si tus movimientos son firmes, la percepción cambia. Aunque por dentro estés resolviendo tu propio caos, por fuera estás mostrando que puedes con eso, y eso inspira confianza. La postura importa, mucho más de lo que creemos. Una espalda recta, los hombros relajados, la mirada estable. Eso ya dice algo antes de que hables, porque el cuerpo siempre habla primero, y si tu cuerpo transmite control, estás enviando un mensaje silencioso. Estoy bien, estoy preparado, estoy aquí. Hablar despacio también tiene poder, porque quien se toma su tiempo para hablar da la impresión de que sabe lo que dice.
de que no está corriendo por miedo a equivocarse. Pausar no es inseguridad, es autoridad en cámara lenta. Cuando evitas mostrar nerviosismo, aunque lo sientas, estás protegiendo tu enfoque. Estás eligiendo no alimentar la percepción de inseguridad. Y eso no significa reprimirte, significa entrenarte. Porque la mayoría de los temblores, las manos inquietas, el parpadeo rápido o el tono quebrado no son inevitables, son entrenables. Con práctica, con respiración, con conciencia corporal, puedes aprender a modularlos. No se trata de fingir ser alguien que no eres, se trata de ser tú mismo, en tu versión más centrada. Y aquí entra una de las claves más poderosas: no te enfoques en ti, enfócate en lo que estás haciendo. En lugar de preguntarte ¿cómo me ven?, cambia la pregunta por ¿qué quiero transmitir? Porque cuando tu atención está en ti, el ego toma el control. Pero cuando tu atención está en el mensaje, en el propósito, en el momento presente, el miedo pierde fuerza. Ya no estás tratando de lucir bien, estás tratando de aportar. Y eso, paradójicamente, te hace lucir mucho mejor. El estoicismo lo explica de forma directa. Epicteto enseñaba que no debemos actuar para complacer a los demás, sino para mantenernos en línea con nuestros principios. Y eso incluye cómo nos mostramos. Si tú sabes quién eres, si tú sabes que estás haciendo lo correcto, no necesitas validación. Puedes estar bajo observación sin perder el eje, porque la mirada de los demás no define tu valor, solo prueba tu disciplina. El verdadero autocontrol no es solo interno, también es visible. Y cuando se vuelve visible, transmite fuerza sin necesidad de gritarla. Con el tiempo, este enfoque se convierte en parte de ti. Ya no sientes la necesidad de impresionar, simplemente estás presente, firme, enfocado, y los demás lo notan. Empiezan a verte como alguien confiable, alguien seguro, alguien que sabe lo que hace, aunque no siempre lo diga. Porque tu sola presencia transmite eso. No porque no tengas miedo, sino porque has aprendido a caminar con él, sin que te controle. Así que la próxima vez que sientas los ojos encima, no huyas de esa tensión. Úsala, respira, endereza la espalda, habla más lento, mira con calma y recuerda que no necesitas demostrar nada. Solo estar con claridad, con presencia, con propósito. Porque cuando proyectas control, incluso si lo estás construyendo en el momento, ya estás un paso adelante. Y en ese paso, ya ganaste. Número 15. En situaciones de liderazgo. Cuando estás en una posición de liderazgo, tus emociones no solo te afectan a ti, se amplifican, se sienten en el aire, se transmiten al equipo incluso sin que digas una palabra. Si tú estás nervioso, todos lo perciben. Si estás enojado, el ambiente se tensa. Si te muestras inseguro, los demás dudan. No porque no tengas derecho a sentir, sino porque como líder, tu estabilidad emocional se convierte en una referencia para todos. Y eso no es una carga, es una responsabilidad, porque cuando el entorno se vuelve incierto, la gente busca certeza, y esa certeza empieza por ti. Mostrar estabilidad emocional no significa ocultar todo lo que sientes, sino aprender a filtrar lo que muestras. Se trata de mantener la compostura, incluso cuando por dentro estás resolviendo caos. Porque si tú te quiebras, si tú pierdes la calma, todo el sistema tambalea. Un buen líder no es el que lo tiene todo bajo control, es el que, aun cuando no tiene todas las respuestas, transmite seguridad. Seguridad en el proceso, en el equipo, en que juntos podrán enfrentar lo que venga. Esto se construye en los momentos difíciles. Es fácil ser líder cuando todo va bien. Pero el liderazgo real se pone a prueba en la incertidumbre, en el conflicto, en la presión. Y es ahí donde necesitas recordarte: yo no puedo controlar lo que está pasando afuera, pero sí puedo controlar cómo lo enfrento. Porque el equipo te está mirando, no esperando perfección, sino dirección, esperando que no te desmorones, que no reacciones desde el miedo. Que seas ese punto firme al que pueden anclarse mientras pasa la tormenta. Para eso necesitas separar tus emociones personales de tu rol.
Puedes tener un mal día, puedes estar cansado, puedes estar atravesando algo en tu vida personal, pero cuando estás con tu equipo, lideras desde tu centro. No se trata de ser falso, se trata de priorizar el propósito, de dejar claro que aunque tú también eres humano, estás al servicio de algo más grande. Y ese algo más grande es el avance de todos. Cuando tú proyectas claridad, ellos encuentran dirección. Cuando tú proyectas calma, ellos encuentran espacio para pensar. Tu lenguaje corporal, tu tono, tu silencio, todo importa. No es solo lo que dices en una reunión, es cómo lo dices, es cómo entras a la sala, cómo miras, cómo escuchas, cómo decides. Si puedes mantenerte sereno mientras otros entran en pánico, ya estás liderando con fuerza, porque no estás apagando fuegos con más fuego, estás trayendo agua, traes perspectiva, y eso es lo que mantiene al equipo unido. Desde la mirada del estoicismo, esto es esencial. Marco Aurelio, que fue emperador y estoico, decía que un líder debe ser como la roca en la que rompen las olas, firme, presente, inamovible ante el vaivén de las emociones ajenas, y eso no lo hace menos humano, lo hace más sabio, porque no reacciona por impulso, responde desde la razón, y en esa respuesta no solo actúa, guía. Con el tiempo tu equipo empieza a confiar más en ti, no por lo que prometes, sino por cómo actúas, porque saben que pueden acudir a ti y encontrar estabilidad, saben que no te hundes cuando algo sale mal, que no culpas, no gritas, no desapareces, estás, escuchas, decides y avanzas. Eso construye una cultura de respeto, de compromiso, de verdadera conexión. Así que si estás liderando hoy o si sabes que en algún momento te tocará hacerlo, recuerda esto: la estabilidad emocional no es opcional, es esencial. No porque deba ser perfecto, sino porque el equipo necesita un referente. Alguien que, incluso en el caos, sepa mantener la mirada firme, la palabra clara y el corazón sereno. Porque cuando tú lideras desde ese lugar, no solo diriges, inspiras, y ese tipo de liderazgo no se impone, se gana, se construye, se respira, se honra cada día con cada decisión. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Se nota tu compromiso con el cambio, con ser una mente fuerte y dueña de sus emociones. Ahora, para cerrar con intención, vuelve a escribir en los comentarios: desde hoy, mis emociones son mías, no del entorno. Grábalo, repítelo, hazlo parte de ti. Y si este video te hizo reflexionar, dale like, porque eso le dice a tu mente: esto es importante, quiero más de esto. Nos vemos en el próximo paso de tu transformación.